Hoy es lunes 10 de junio, hoy era el día previsto para la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos, pero la semana pasada el Tribunal Supremo decidió paralizar cautelarmente esta exhumación, tal y como habían solicitado los familiares del dictador. Para comentar esta y otras polémicas decisiones judiciales de esta semana, nos acompaña Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Bienvenidos los dos. Gracias. Bueno, ¿qué os parece esta decisión del Supremo? Esperable, ¿no? Nosotros en esta misma mesa hemos comentado todo el íter legislativo que conducía a esta programada exhumación que finalmente no se ha llevado a cabo hoy. Y bueno, entra desde el punto de vista jurídico claramente dentro de lo previsible. Cosa distinta es que haya levantado revuelo y ampollas por algunas de las declaraciones que se contienen en el auto por parte del Tribunal Supremo, y cosa distinta es que la ciudadanía sepa el sentido de esta decisión, que desde luego yo creo que no va a prejuzgar el fondo del asunto cuando llegue el momento. Esto no quiere decir que el Tribunal Supremo vaya a estar en contra de la exhumación, ni muchísimo menos. Lo único que hace es suspenderla de momento y con carácter cautelar, como bien dice la medida, pues hasta que se pueda hacer de una forma, digámoslo así, definitiva y sin mayores vaivenes, ¿no? Fernando, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos son los que ha expresado Margarita, es decir, al final en un contencioso administrativo, y esto es un contencioso administrativo, esto es un pleito normal y corriente, al final hay unos interesados legítimos que son los familiares del finado, en este caso del dictador, que quieren impedir la exhumación, y para evitar que el proceso carezca de sentido, en la medida en que si se exhuma, pues el Tribunal Supremo ha decidido suspender. Ahora bien, es cierto también que hay voces que dicen que el perjuicio tampoco sería tan irreparable. Es decir, que la suspensión pudiera perfectamente no haberse decretado, haberse permitido la exhumación, los huesos se trasladan, al final, como todos sabemos, por desgracia, los huesos caben en una pequeñita urna, se hubiesen trasladado donde los familiares hubiesen decidido siempre que no fuese la Almudena, que es lo que se impide en el decreto ley, y si finalmente hubiesen tenido la razón, cosa que dudo, pues hubiésemos tenido que hacer el camino de vuelta, o ya veríamos, porque podríamos estar perfectamente en otra fase. Dicho esto, a mí me parece que evidentemente aquí se ha jugado, creo que con una cierta premura por parte del Gobierno, es cierto, que esto tendría que haber estado mucho más atado. Y hay un problema además de fondo, es decir, el problema que cuando lleguemos al juicio de verdad, al fondo del asunto, veremos a ver si al Tribunal Supremo no se le ocurre plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Como lo haga, entonces sí que vamos a tener una suspensión. En la medida en que toda esta regulación se hace por decreto ley, y en la medida en que lo que se está poniendo en cuestión es que este decreto ley tuviese el presupuesto de hecho habilitante, urgente necesidad, extraordinaria y urgente necesidad, que es lo que dice el artículo 86 de la Constitución Española, como el Tribunal Supremo se pueda plantear que ese Real Decreto Ley es inconstitucional, no tiene más remedio que plantear la cuestión de inconstitucionalidad, y entonces nos pueden dar un par de años, 3, hasta que el Tribunal Constitucional decida. Bueno, yo creo que eso ya se ha planteado por parte concretamente de los frailes, ¿no? En razón de los frailes que estaban enterrados también en el Valle de los Caídos y que, como ya hemos comentado aquí en esta misma mesa, están ahora mismo en un limbo. Porque, a ver, el problema lo genera, evidentemente, yo creo que aquí no caben paliativos ninguno, el problema se genera porque el Real Decreto Ley que ordena, en primer lugar, en agosto de 2018, la exhumación de los huesos de Franco, de los restos, no está bien hecho. No está bien hecho, primero por el instrumento. De hecho, la escasísima oposición que encontró esta norma, solamente 2 votos en contra, podría perfectamente haberse producido una reforma de la Ley de Memoria Histórica como hubo y hacerlo por otra vía. En primer lugar, el instrumento, y en segundo lugar, que, como ya hemos comentado, el Gobierno no se vio venir que la familia dispusiera que los restos se trasladasen, porque la familia no se ha negado a la exhumación. La familia lo que dijo era, vale, se exhuman, pero se inhuman nuevamente la Almudena. Y eso es lo que el Gobierno no previó en aquel momento. El decreto ley no le da margen de
maniobra el Gobierno porque pone en manos, en decisión exclusiva de la familia, el lugar último de depósito de esos restos, ¿no? Y claro, ahí entramos en una vorágine, en una huida hacia adelante, en la que, visto ese efecto que tampoco el Gobierno quería, que se inhumaran en la Almudena, intenta evitar eso a través de un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros, hubo hasta 2 en ese sentido, ya determinando que, bueno, salían del Valle de los Caídos, pero iban a parar al Pardo, ¿no? Y eso es lo que en este momento se recurre, ¿no? Con esa base. Llegados a este punto, ¿cuál sea el resultado final? Es lo que hemos dicho aquí en otras ocasiones. Yo no tengo duda de que finalmente se sumará a Franco del Valle de los Caídos. Lo que sí cabe duda es de hasta cuándo o hasta dónde llega la decisión del Gobierno respecto al lugar donde se entierre. Esa sería la segunda parte de la cuestión, porque evidentemente el Gobierno sí tiene potestad para no mantenerle allí, puesto que es un edificio de patrimonio histórico, pero no tiene potestad clara, basada en un precepto legal inequívoco, para decidir dónde va a ser nuevamente enterrado. Sí, el Gobierno ha dicho que, bueno, que se pospone obviamente la exhumación hasta que haya una sentencia firme, haya una sentencia sobre el fondo del asunto. ¿Cuándo puede ser eso? ¿Se estima un plazo queda poco, razonable? ¿no? Decían que para octubre, quizá. Decían eso, hablaban de 3 meses, salvo que planteen, como digo, una cuestión de inconstitucionalidad. Pero esa cuestión de inconstitucionalidad, ¿podrían plantearla los frailes? No, tiene que ser un órgano tiene que ser judicial. el juez, el que tiene que tener la duda de que efectivamente la ley que va a aplicar, y el decreto de ley es una ley a todos los efectos, de que ese decreto de ley tiene un vicio de inconstitucionalidad y a continuación no tiene más remedio que elevar la cuestión. ¿Podría interponerlo cualquiera de los jueces de la sala? Tiene que ser el tribunal. El tribunal. Ahora bien, si me permite... Esa sería una cuestión, ¿no?, de inconstitucionalidad. Una cuestión del artículo 163 de la Constitución. Pero vayamos al fondo del asunto. Yo sigo diciendo que este país es tremendamente anómalo. Al final tenemos a Franco en el Valle de los Caídos y eso no tiene ningún sentido. Es una falta de respeto y me parece que ese es el sentido de la Ley de Memoria Histórica. Es una falta de respeto a todos los represaliados, es una falta de respeto a muchísimos españoles. Me parece que las fuerzas políticas democráticas, y cuando digo democráticas estoy abrazando a mucha gente, deberían efectivamente tomarse estas cosas en serio tras 40 años de democracia y pensar que este país no puede permitirse el lujo de tener a un dictador que tantas cosas malas hizo para mucha gente, que causó muchísimo daño, que causó una represalia feroz, que destrozó la universidad pública, que hizo tantas cosas. No puede tener el lujo, y encima que esté protegido por la Iglesia, que entonces ya es cuando... apuntaba Margarita que ha habido polémica con esta decisión del Supremo, que se esperaba, que eran medidas cautelares, que ya lo hemos tratado aquí en esta mesa también. Pero bueno, una de las polémicas ha sido precisamente dentro del auto un error histórico, que efectivamente no tiene consecuencias jurídicas, pero ninguna. Quizás sí de otro tipo, porque en ese auto se cita a Franco como jefe del Estado desde el 1 de octubre del 36, 3 meses antes de que empezara la Guerra Civil, y cuando, bueno, el presidente de la República era Azaña. ¿Qué supone este error? Pero es que yo insisto, tenemos que tener en cuenta que todas estas cuestiones tienen trascendencia política y trascendencia social, pero la trascendencia jurídica va por otro lado. Efectivamente, si una sociedad democrática quiere dotarse de los medios o quiere afrontar su historia en el sentido que sea y tomar cualquier medida que le parezca oportuna por las razones que se quieran lograr y con las finalidades que se quieran lograr y que pueden ser muy lícitas en cualquier caso, lo que no puede hacer es prescindir de que es un Estado de Derecho y hacer las cosas conforme a derecho. Nosotros en las decisiones judiciales distinguimos entre lo que son, digamos, las razones de peso que mueven la decisión de los tribunales, que le llamamos ratio decidendi, ¿no?, lo que lleva al tribunal a decidir en un asunto concreto, y lo que llamamos obiter dicta, o sea, argumentos a mayor abundamiento. Que ahí haya habido, sea un error, porque puede haber sido un error, puede que no se haya querido decir eso y se haya puesto esa fecha y haya sido un error simplemente, ¿no?, de transcripción o un lapsus lingüe. O que detrás de eso haya toda una concepción de que efectivamente Franco fuese jefe del Estado, desde aquel momento, con independencia de lo que se quiera o se haya querido decir en el auto. Eso no tiene ninguna trascendencia jurídica. Ni pone ni quita que fuese jefe del Estado 3 años antes o hasta 3 años después. Nada influye
en el fondo del asunto en esta cuestión. Yo desde luego pienso que otra de las cosas que se dicen en el auto y que han sido muy, digamos, muy criticadas o a las que se le ha dado muchísimas vueltas, ¿no? Y que esa sí tendría quizá una incidencia jurídica clara, es si se provoca o no un perjuicio irreparable con la salida de los restos. Hombre, evidentemente, dependiendo de la perspectiva que adoptemos, podremos tener una sensibilidad mayor o menor. Yo lo que en su momento dije aquí también en esta mesa, y sí me parece, es que, y empleé esta palabra, me parecería un sainete estar desenterrándolo, volviéndolo a enterrar, y me parece que vuelve a traer al debate público la cuestión cuando creo que ahora mismo se adormecerá, inmediatamente en cuanto pasen 2 semanas esto se adormecerá y volveremos a acordarnos pues cuando el Supremo se vuelva a pronunciar sobre el asunto. Pero sacarlo y meterlo con independencia de que se pueda hacer y de que no sea un perjuicio pues irreparable quizá desde una perspectiva determinada, a mí desde el punto de vista de la credibilidad de nuestros poderes públicos sí me parece prudente no sacarlo y sacarlo cuando efectivamente no vaya a volver a generar polémica donde vaya a ser enterrado. Pero o sea, sin perjuicio de... Lo has explicado magníficamente bien. Gracias. Pero no, es cierto, lo has hecho, vamos, magnífica profesora eres. Pero hay una verdad. Fíjate en el fondo lo que tú estás diciendo. Y lo que estás diciendo que entre sacarlo, volverlo a sacar, meterlo, etcétera, herimos susceptibilidades. A mí lo que me sigue, y con esto acabo, a mí lo que me sigue chocando es que en este país alguien se pueda sentir molesto porque a un dictador lo saquemos de donde está, en un mausoleo, y lo llevemos a un sitio con menos decoro. Seguiremos abundando en este tema, seguro, va a seguir coleando. Pero me gustaría que comentáramos también otra decisión judicial que hemos conocido esta semana. En estos días, la Audiencia de Valladolid ha dictado la 10ª prisión permanente revisable desde que esta pena se aprobó contra un hombre que violó, asesinó a la hija de 4 años de su pareja. Esto ocurre cuando, bueno, sigue habiendo serias dudas de la constitucionalidad de estas penas. Está el recurso esperando en el cajón del Constitucional desde hace 4 años, pero aún no se ha resuelto. ¿Esto qué perjuicio puede haber si se siguen dictando estas penas mientras que seguimos sin saber si es constitucional o no lo es? El perjuicio es grave. El perjuicio es que como se considere inconstitucional la pena de prisión revisable, yo entiendo que quedarían en libertad. Es decir, se anularían las penas o tendría que repetirse los juicios. Yo pienso que no. Pues en la medida en que se anulase el tipo penal por el que han sido juzgados. Pero que yo creo que no se anula el tipo penal, se anularía la pena en todo caso. Bueno, ¿y qué pena le anudas a ese tipo penal? Pues es que como resulta que la prisión permanente revisable está para unos casos muy graves de asesinato con determinadas agravantes, hay hasta 6 supuestos diferentes, ¿no? ¿Se aplicaría la pena de asesinato? Claro, la pena de asesinato con las agravantes que concurriesen, eliminando la pena de prisión permanente revisable, que en todo caso es un extra. Tendría que volver a haber un juicio, es decir, tendría que volverse tendría que haber un nuevo pronunciamiento, entiendo, sobre la pena aplicable, claro. Correcto, pero con independencia de eso, lo que no tiene sentido es que el Tribunal Constitucional con el aborto y con estas cuestiones tarde tanto. Es decir, parece que los temas más espinosos parece que no le interesan. No se tratan tan rápido. Yo creo que en el fondo lo que va buscando siempre es que la política al final le resuelva la papeleta. Es decir, que una nueva mayoría, que lo propuso el Partido Socialista, suprimir la pena de prisión revisable, le hubiese allanado el camino en la medida en que decaería por el objeto del recurso y por lo tanto no tendría nada que resolver. Pero creo que en el fondo ahí el Tribunal Constitucional sí debería, frente a estas cuestiones sensibles, actuar como dice su propia ley orgánica, que debería resolver teóricamente entre 3 y 6 meses. Hombre, si el profesor de Derecho Constitucional no defiende el Constitucional, imagínate la de Civil, ¿no? Yo soy crítica con la actuación del Tribunal Constitucional porque, bueno, hay un argumento que toda la ciudadanía puede entender y es que la justicia tardía se dice que no es justicia, ¿no? Y en cuestiones tan sensibles como es esta, pues creo que el Tribunal Constitucional debiera darse una prisa especial para tomar una postura, fuese la que fuese, gustara más o menos a los poderes políticos.
La prisión permanente revisable, como todo el mundo sabe, se pone en vigor gracias a una iniciativa del Partido Popular que la aprueba con su mayoría absoluta. Todo el resto de los grupos de la oposición se mostraron en contra y, de hecho, el PSOE incluso había anunciado a bombo y platillo que intentaría dejarla sin efecto en cuanto llegara al poder. ¿Pero qué ocurre? Pues que las encuestas determinan que el 67% de la población española al menos es favorable a este tipo de medidas y que además en el entorno europeo la prisión permanente revisable con variables, con variantes diversas, pero con un sistema parecido al que tenemos nosotros, está también en vigor. Claro, el problema es que nuestra Constitución, pues gestada, forjada y aprobada en un contexto como el que veníamos nosotros después de la transición, pues establece la imposibilidad de determinadas condenas, como en la pena de muerte, por supuesto, pero también establece el carácter tendentemente rehabilitador, ¿no?, o de reinserción que deben tener las penas. Y eso, pues dicen muchos penalistas que choca con esta medida. Ahí volvemos a otra cuestión que también hemos abordado aquí en ocasiones, que es el divorcio que existe quizá entre cómo los juristas vemos determinadas cuestiones y cómo la ciudadanía siente que debe ser protegida, ¿no? Porque hay mucha sensibilidad en relación con este tema, ¿no? Pero que a la ciudadanía hay que trasladarle la verdad. Sí. Quiero decir, si la política no lo hace, al menos estamos nosotros. Eso intentamos. Que también nos están viendo los ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Porque ¿en qué supuesto se aplica? Porque parece que sabemos que ha habido 10 condenas de este tipo hasta ahora, pero puede haber algunas más. La Fiscalía lo ha pedido para la asesina del niño Gabriel Cruz, para el asesino de Diana Quer. Son crímenes que han conmocionado básicamente el asesinato a la cualificado. sociedad. Claro, pero hace falta un asesinato en el que concurran una serie de agravantes, que hasta ahora las que se han aplicado no son todas, porque no todas se han dado, pero básicamente, para que nos entendamos, pues primero que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable. Por ejemplo, un anciano que esté postrado en una cama también podría ser víctima de un asesinato que se castigara con esta medida. Hace falta también que sea consecuente a un delito sexual, es decir, si tú violas y luego matas para tapar el delito sexual, pues también podría ser aplicable esta medida. Asesinatos múltiples, magnicidios, como dice Fernando, es decir, contra la organización criminal, pero en definitiva, digamos, muertes y asesinatos múltiples también, cuando afecta a varias personas, cualificados, ¿no? O sea, no simplemente un homicidio, que es dar muerte a una persona, pero sin una serie de circunstancias agravantes y sin estas circunstancias agravantes especiales que cualifican este tipo, ¿no? Sí, el Partido Popular incluso quiere ampliar estos supuestos. Ciudadanos también dice que mantendría la pena. ¿Qué dicen? Margas de civil, yo soy de Derecho Constitucional. ¿Qué dicen los penalistas? Los penalistas dicen, y está demostrado, tú acabas de decir que hay un 70% de la población que está a favor de la condena de prisión revisable, la cadena perpetua esta revisable. Sí, eso puede modificar quizás las posturas políticas. Somos también, el país con menos tasa de criminalidad. Uno de los países con menos tasa de criminalidad. 2. Dentro de esa tasa de criminalidad, de los que menos tenemos crímenes de estos graves. Nuestras penas de prisión, antes de la pena de prisión revisable, eran de las más altas de Europa. Entre 30 y en algunos casos, para terrorismo, por ejemplo, 40. De 40 años efectivos, sin posibilidad de remisión. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto es una burbuja. Todo esto es una auténtica burbuja. Y no se nos debe olvidar que, dicen los penalistas, los que saben de esto, la pena tiene un efecto preventivo. Es decir, cuando tú colocas una pena y el ciudadano sabe que si comete esa acción le puede caerle, ser castigado a esa grave pena, lógicamente te vas a retraer. Los penalistas dicen que esto no sirve para nada, en la medida en que con las penas anteriores estaban entre 30 y 40 años. La prisión permanente revisable no añade nada nuevo. Y en segundo lugar, que a mi modo es lo más importante, y no se nos debe olvidar, y como constitucionalistas tengo que decirlo, es que las penas privativas de libertad deben estar, dice la Constitución, orientadas a la reinserción social. Y aquí hemos perdido todo eso. Es verdad que el Código Penal habla de que esta cadena permanente o cadena perpetua revisable va a requerir o debe tener a los 25 años la posibilidad de una revisión y que el tribunal, en determinadas circunstancias, que son además unas circunstancias casi de imposible cumplimiento,
casi, según los penalistas, según la teoría penalista, por lo que he leído, casi de imposible cumplimiento, debería poder ser puesto en libertad. Pero esto en el fondo, al final, lo que nos está es mermando nuestro sentido de los derechos, nuestro sentido del Estado, y el Estado como resocializador de personas, la función de nuestras cárceles, la función de nuestros psicólogos, de nuestros terapeutas sociales, etcétera. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado, como siempre, sin tiempo en lo más interesante. Muchas gracias, Margarita Castilla, Fernando Álvarez Osorio, por acompañarnos hoy de nuevo. Ahora llega Ángel Gámez con toda la información de deportes, será justo después de la publicidad. Nosotros volvemos sobre las 6:15 con un nuevo avance informativo. Hasta entonces.